Esta clase trata sobre los conceptos de traducción e interpretación. ¿Qué es la traducción? La traducción es la actividad que consiste en comprender el significado de un texto en un idioma, texto origen, para producir un texto en otro idioma con significado equivalente, texto meta. ¿Qué es esto de la traducción? La traducción entonces es un proceso que consiste en entender la idea, el significado de un texto, en este caso va a ser en idioma inglés, a este texto se le va a llamar texto origen, para luego producir, para luego crear un texto en nuestro idioma, o sea, en castellano, con un significado equivalente. Este texto que vamos nosotros a producir se llama texto meta. Una buena traducción significa que ambos textos van a tener un significado equivalente. Por otra parte, la interpretación es el proceso que involucra la comprensión del texto y su posterior expresión, generalmente oral. En este sentido, podemos considerar a la interpretación un paso previo e imprescindible de la traducción. ¿Qué quiere decir entonces interpretación? La interpretación es ni más ni menos que la comprensión, ¿sí?, de un texto. Es el entender, el captar la idea que el autor del texto quiere expresar. La interpretación es fundamental para lograr una buena traducción. ¿Por qué? Porque si yo no comprendí el texto original, mal puedo producir un texto con un significado equivalente, porque no comprendí el significado del texto original. Entonces, para poder producir el texto meta, necesito haber comprendido, sí o sí, la idea del texto original. Cuando hablamos de producir un texto equivalente, nos referimos a que debemos expresar la misma idea o mensaje. En tal sentido, decimos que se traducen ideas y no palabras. Esto es importantísimo. Se habla muchas veces de las traducciones literales. No se deben traducir palabras, no se debe traducir palabra por palabra literalmente, sino que debo traducir la idea. Y para eso, lo que dijimos, necesito tener una comprensión del texto original. Aquí les voy a ejemplificar con una frase muy común en inglés, que es esta: out of sight, out of mind. ¿Cómo traduciría una persona sin conocimientos de lo que es la traducción esta frase? Bueno, iría al diccionario a traducir palabra por palabra y produciría algo parecido a esto: fuera de la vista, fuera de la mente. Es algo que quizás con imaginación nos podemos dar cuenta más o menos de qué es lo que quiere decir. Pero esta es una traducción literal, no sería la traducción correcta. ¿Cuál sería la traducción correcta entonces? Ojos que no ven, corazón que no siente. Esta es la frase out of sight, out of mind, significa ojos que no ven, corazón que no siente. Esa es la idea detrás de esta frase en inglés. Como vemos en la palabra, en el texto en inglés, no está ni la palabra ojos, ni la palabra corazón, ni la palabra siente, ¿sí? Pero sin embargo sí está en el texto meta. ¿Por qué? Porque respeto la idea, no las palabras, ¿sí? O sea, estoy traduciendo la idea y no las palabras. Entonces allí tenemos el ejemplo de una mala traducción, que sería la traducción literal, y una traducción correcta, que sería la traducción de la idea.
A efectos de lograr una correcta interpretación, es imprescindible identificar primero las unidades de traducción. ¿Qué son las unidades de traducción? Bueno, las unidades de traducción representan un concepto muy importante para realizar una buena traducción. Identificarlas va a posibilitar que pueda hacer traducción de pequeñas porciones del texto para luego enlazarlas y poder lograr la traducción de oraciones completas y oración tras oración poder lograr la traducción de textos completos. Las unidades de traducción son segmentos de una oración que pueden ser una palabra o varias que expresan un concepto, es decir, una imagen mental de una cosa, acción, cualidad, etc. ¿Qué es entonces una unidad de traducción? Bueno, una unidad de traducción es un segmento, es una porción de texto, que puede ser ya sea una sola palabra o pueden ser varias, que expresan un concepto. ¿Y qué es un concepto? Un concepto es una imagen mental, ¿sí? Es aquella imagen que se nos viene a la cabeza cuando leemos, ¿sí?, una palabra o varias palabras. Vamos a utilizar un ejemplo con una oración en castellano que dice: los alumnos escriben en el pizarrón con mucho entusiasmo. En esta oración tenemos varias unidades de traducción, varios conceptos. Vamos a identificar el primero. Los alumnos, ¿sí? Cuando leemos los alumnos, se nos pueden venir varias imágenes a la cabeza. Por ejemplo, esta, ¿sí? Acá tenemos dos alumnos jóvenes, universitarios parecen. Alguien más puede tener una idea de dos alumnos de la escuela primaria usando guardapolvo o dos alumnos de la secundaria con uniforme. Podemos tener distintos tipos de distintas imágenes, pero en definitiva van a ser siempre de alumnos. Vamos a identificar el siguiente concepto. Y está dado por una acción, escriben. Bueno, podemos imaginarnos, por ejemplo, una mano que está escribiendo, o podría llegar a ser una persona que está escribiendo, ¿sí? Luego tenemos otro concepto, el pizarrón. Y se nos puede venir a la cabeza una imagen como esta, la de un pizarrón tradicional con las tizas de colores, ¿sí? También nos podemos imaginar un pizarrón un poco más actual, como los whiteboards, que es donde se escriben con fibrones, o puede ser también un smartboard, ¿sí? Pero en definitiva una superficie sobre la que se escribe. Y por último, otro concepto, mucho entusiasmo. Y bueno, allí podemos tener una imagen como esta, una imagen mental de una carita expresando mucho entusiasmo, o puede ser un grupo de gente por ahí expresando mucho entusiasmo. En definitiva, en esta oración, los alumnos escriben en el pizarrón con mucho entusiasmo, encontramos cuatro conceptos, cuatro imágenes mentales, ¿sí? Y como verán, hay dos palabras que quedaron fuera, ¿sí?, que son en y con. Esas palabras son preposiciones. Las preposiciones son palabras que nos ayudan a enlazar, digamos, los distintos conceptos dentro de una oración. Y el poder identificar las preposiciones, que más adelante vamos a ver, nos va a ayudar para delimitar estos conceptos, para ayudarnos a identificarlos y a delimitarlos dentro de la oración. ¿Para qué? Para luego poder hacer traducción concepto por concepto y así encontrar luego la traducción de frases más largas, oraciones más largas y así textos. Espero haber sido clara. Espero que todos estos conceptos hayan servido y sepan que, bueno, pueden contactarme ante cualquier duda.
a través de los canales que yo les dejo, que son mi email y mi número de WhatsApp. Thank you for attending the class. Till next time.